Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente la oración ha sido prescrita para los creyentes en horarios específicos o en horarios determinados. Entonces vamos a hablar hoy de los horarios de los rezos. A veces se cree que cuando se hace el adán, esa es la hora y la única hora de hacer el rezo, y eso no es verdad. Allah subhanahu wa ta'ala sabe que vamos a estar ocupados. Allah subhanahu wa ta'ala sabe que vamos a estar trabajando. Allah subhanahu wa ta'ala sabe que vamos a estar, entonces el ángel Gabriel, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, cuando fue ordenada la oración al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a los musulmanes, el ángel Gabriel vino, él fue quien enseñó la oración al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le enseñó también los horarios de los rezos. En la primera ocasión vino en los primeros momentos de la oración, justo cuando se hace el adán. Vino el ángel Gabriel en los 5 rezos y él dirigió la oración con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: este es el momento inicial de rezo. Dirigió el rezo con él del Fajr, del Dhuhr, del Asr, del Maghrib y del Isha. Y en otra ocasión vino y dirigió el rezo con él cuando en el último momento, en la última hora de cada rezo. Y le dijo que este es la hora final, es el tiempo final de cada rezo. Entonces, el Fajr comienza, todos los rezos, el tiempo inicial comienza con el adán. ¿Ya? Entonces, el Fajr comienza con el adán hasta, sabemos que la salida del sol es la señal, digamos, que indica el último momento, o sea, que ha terminado la hora del Fajr. Pero tenemos que saber que para cada rezo hay un horario opcional, y me voy a explicar, opcional, y otro horario que es solo para casos de emergencia, y también me voy a explicar. Opcional es decir, por ejemplo, el Fajr es a las 5:03, ¿ya? La salida del sol, si no me equivoco, es a las 6:10 o 13. Entonces, el horario opcional del Fajr es desde el adán hasta 5 minutos o 4 minutos antes de la salida del sol. No hasta el amanecer, no hasta el horario del amanecer, no. El horario opcional, ¿qué quiere decir opcional? Es decir, tú puedes rezar a las 5:05, a las 5:10, a las 5:30, a las 5:50, a las 6. Todo eso es opcional. Pero ¿cuál es el mejor momento? Es sí los primeros minutos. Cuanto más rezas temprano, más hasanat ganas. Más hasanat. O sea, se llama en árabe waqtul fadila, el tiempo de la virtud, ¿no? O el mejor momento de hacer rezo. Son en los primeros minutos. 10 o 15 minutos. Más o menos. En los primeros 10 o 15 minutos, ese es el mejor momento en que se hace el rezo. Se gana más hasanat. Y cuanto más tardas, pues ganas menos hasanat que el tiempo anterior. Entonces, el tiempo o el horario opcional del Fajr es desde el adán hasta 5 o 4 minutos antes del amanecer, antes de la salida del sol. Entonces, esos 4 o 5 minutos que quedan no son para aquella persona que tiene toda la posibilidad de hacer rezo. O sea, no puede dejarlo hasta 2 minutos antes de la salida del sol. No, eso solo para casos de emergencia, como por ejemplo una mujer o hombre también que, se levantó tarde
y le faltan 5 minutos nomás, o 10 minutos para la salida del sol. Hace el wudú en 4 o 5 minutos y le faltan solo 5 o 4 minutos. Entonces hace el rezo en esos minutos y no tiene pecado alguno. Sí, no tiene pecado alguno. Pero el que deja a propósito, o sea, él, puede hacer el rezo antes de las 6, por ejemplo, antes de las 6 y 8 minutos, porque faltan 5 para 6 y 12, o 6 y 13. O sea, sí podía hacer el rezo a las 5 y 15, 5 y media, etc., pero lo dejó a propósito hasta las 6 y 10. Tiene que rezar y se le registra un pecado, porque ha dejado el rezo, o sea, está haciendo el rezo fuera de su horario, ¿no?, debido, porque ese horario en que lo está haciendo no es para él, es solo para casos de emergencia, como el ejemplo que puse. El Dhuhr es desde el adán, el horario opcional, desde el adán, que es a las 12 y 11, si no me equivoco, a las 12 y 11, hasta antes del adán del Asr. El Dhuhr el Dhuhr, el Isha, como vamos a ver, es el que tiene el tiempo más largo. El Dhuhr, desde las 12 y 11, mashallah. Ustedes los dos ganaron a todos los demás. Que Allah subhanahu wa ta'ala los recompense. Cuando los chicos vienen, iluminan la musalla. Cuando no están, la musalla queda... Miren la musalla como está. Ustedes, mashallah, son los pilares. Entonces decía que el horario opcional del Dhuhr, es decir, es desde el adán del Dhuhr hasta antes del adán del Asr, ¿no? O sea, antes que se haga el adán del Asr. Tienes tiempo, o sea, donde quieras hacer el rezo, puedes hacerlo. A las 12 y media, a la 1, a las 2, 2 y media, a las 3, hasta si quieres 5 minutos antes del adán del Asr. Todo eso es horario opcional. Es decir, tienes la opción de rezar en cualquier tiempo, pero sí es mejor siempre rezar este rezo en los primeros minutos. Entonces, ¿cuál es el horario? El horario de casos de emergencia del Dhuhr es desde el Asr, desde el adán del Asr, sí, desde el adán del Asr hasta, digamos, el último momento o el último horario opcional del Asr. No, del Asr. Ese es el tiempo, el tiempo de casos de emergencia del Dhuhr es desde el adán del Asr, sí, desde el adán del Asr, ¿ya? Porque hasta el último momento del Asr, que lo voy a explicar, ¿no? Ahora, el tiempo inicial del Asr, desde el adán, el tiempo inicial del horario opcional del Asr, desde el adán del Asr hasta, no sé exactamente la hora porque tiene que ver con el sol, dice, es hasta cuando el sol se pone amarillo. Cuando el sol se pone amarillo, ¿no? No sé exactamente porque eso depende de cada zona, depende de cada estación del mes. No es el ocaso, no. Antes del ocaso, o sea, varios minutos antes del ocaso, exactamente. Cuando ves el sol entero y ya está bajando, se pone color huevo de granja, más o menos. Naranja. Sí. Bueno, entonces lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es color amarillo. 5 minutos antes de la bajada del sol. Eso ya es color naranja. Sí, naranja. No, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dice color amarillo. Golden hour. Color amarillo. Entonces, hasta ese momento es el tiempo opcional del Asr. Y el tiempo del Asr, o sea, para casos de emergencia, es desde cuando el sol se pone amarillo hasta el adán del Maghrib. Ahora, una cosa importante. Las mujeres, que, por ejemplo, cuando una mujer se purifica del periodo de menstruación o de posparto, por ejemplo, a las 4 de la tarde, y se baña. Hay mujeres que solo rezan el Asr, y no,
tienen que rezar el Dhuhr y el Asr. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para ellas. Eso es tiempo de caso de emergencia. Esto es. Sí, tienen que rezar el Dhuhr y el Asr. Y también, si se purifican y se bañan, bueno, se purifican, una vez se purifican, tienen que bañarse. Por ejemplo, a las 8 de la noche o a las 9, ya es hora del Isha. Tienen que rezar el Maghrib y el Isha. Como me voy a explicar. Como si estuvieran de viaje. Por ejemplo, sí, correcto. Como si estuvieran de viaje, como dice el hermano, ¿no? Entonces, cuando la mujer se purifica de periodo de menstruación en el horario del Asr, reza con él el Dhuhr. Y cuando se purifica en el horario del Isha, reza con él el Maghrib. Ya. Ahora el Maghrib, يعني جمع ولا شو شيء؟ أيوة 4 ركعات 4 ركعات. جمع يعني. أيوة جمع. Reza el Dhuhr, lo termina, y luego reza el Asr. Uno tras el otro. Y después el Maghrib, sí, el Maghrib y reza el Isha. يعني Después. قضاء المغرب وبعدين صلاة العشاء. Para ella no es qada. No, Sí, correcto. بس بما معنى. Correcto, sí. Porque también tiene que rezarlo. El Maghrib es el que tiene el tiempo más corto de todos los rezos. Es el que tiene el tiempo más corto. Hay dos opiniones de los juristas, de los sabios. En la primera opinión, dicen que el tiempo opcional del Maghrib es solo el tiempo que te permite hacer, o sea, una vez se hace el Adán, el tiempo que te permite hacer la ablución y rezar las 3 rak'ahs del Maghrib y se acaba. Bueno, calculamos 5 minutos para hacer wudu y otros 5 minutos para rezar 3 rak'ahs del Maghrib, 10 minutos. ¿No? Son 10 minutos, por ejemplo. Esa es la primera opinión. La segunda opinión dice que el horario opcional es hasta antes del anochecer, antes de que se anochezca. ¿Ya? Entonces ese es el horario. ¿Estás hablando, sí, papá? Sí. ¿Estás hablando del Maghrib o estás hablando del Asr? No, del Maghrib. Antes que anocheza, pues esta noche. No, No, eso es cuando ese es el comienzo. ¿A qué se refiere cuando se anochece? O sea, cuando ya comienza la aparición de la oscuridad. Porque cuando es hora del Maghrib, todavía hay luz del día. O sea, el sol sí, se ocultó, pero todavía no hay oscuridad. No hay oscuridad, ¿no? Entonces, más o menos son 20 minutos, ¿no? O sea, desde el Adán hasta que aparezca la oscuridad. Son más o menos 20 minutos, ¿no? Entonces la primera opinión, o sea, más o menos son 10 minutos y la segunda son 20 minutos más o menos. Ese es el horario opcional del Maghrib. El para casos de emergencia es hasta antes del Fajr. Hasta antes del Fajr, el Maghrib, sí. ¿El Maghrib? Sí, es hasta antes del Fajr. De casos de emergencia. Pero tienes ahí la Isha, Claro. El Maghrib y el Isha, o sea, tienen el mismo horario de casos de emergencia. ¿Así? Sí. Como también el Dhuhr y el Asr. Por eso decía que la mujer... ¿Y por qué en este caso el Sheikh ما يجمع جمع العادة؟ ¿Mm? ليش ما يجمع العادة؟ أحسن أفضل. ¿Quién? En emergencia. Si hay emergencia Sí. del Maghrib, Correcto. ¿por qué no haces el jama? Sí, o sea, junta los dos rezos. Ah, ya. Entonces así hay que hacer. Claro, eso es lo que decía. Ah, ya. O sea, en el horario de caso de emergencia, sí, junta los dos. Ah, Claro, así. claro. No, o sea, después voy a hablar también de la Isha, No, ¿no? me caché la- No. Tiene opción hasta el. El Maghrib es con el Isha, obviamente. Ah, El Maghrib con el Isha, por eso voy a... El Isha es desde el Adán. Hay también dos opiniones. Una, que es la hora final del primer tercio de la noche, y la otra es la mitad de la noche. ¿Cómo sabemos el último tercio de la el último tiempo del primer tercio de la noche y cómo sabemos la mitad de la noche? La noche comienza desde el Maghrib y termina en el Fajr. Entonces contamos cuántas horas hay desde el Maghrib hasta el Fajr. Y la mitad o en tres.
Por ejemplo, el Maghrib es a las 6, el Adán es a las 6:11 y el Fajr es a las 5:03. Ya. Entonces, ¿cuántas horas hay? Son 11 horas. 11 horas. 11 horas entre 3 son 3, 9 y 20. 40 minutos. 3 horas y 40 minutos. Entonces contamos desde el Maghrib. 3 horas y 40 minutos. 6 y 11, 7, 11. 8, 11, 9, 11, más 40 minutos. 9:51. Ese es el tiempo final del Isha. Opcional del Isha. 9:51. Esa es la primera opinión de los sabios. 9:51. Es decir, tú puedes rezar el Isha, tienes la opción de rezar el Isha desde el Adán, que es a las 7:30 más o menos. Puedes rezar a las 8, 8:30, 9, 9:30, pero tienes hasta las 9:51. Estamos hablando según el horario actual, porque cada estación el horario cambia. Del Isha, el horario de caso de emergencia, desde esa hora, 9:51 hasta el Fajr, hasta antes del Fajr. En ese momento sí, si una mujer se purifica del periodo de menstruación, por ejemplo, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, reza el Maghrib y el Isha. Reza el Maghrib y el Isha, porque todavía tiene tiempo hasta el Fajr. Entonces, a lo que yo voy es que sí, es mejor hacer cada rezo en los primeros minutos, ¿no? El Fajr a las 5:10, por ejemplo, 5:15, el Dhuhr 12:30, 12:20, el Asr 13:40, 13:50, el Maghrib es muy corto, el Isha, ¿no? También los primeros minutos, pero eso no quiere decir que cuando se hace el Adán tienes que hacer el rezo. Pero si no lo haces, ya pasó el tiempo. No, todavía tienes tiempo. Hasta si pasas al horario de caso de emergencia, tienes que hacerlo, porque queda pendiente, ¿no? Entonces, esos son los horarios que enseñó el ángel Gabriel al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a hacer el rezo en sus horarios determinados. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte el ayuno y el tarawih y la lectura del Corán y las buenas acciones. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a todos sus enfermos. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que cure y sane a su sierva Daisy y a nuestro hermano Nabi. Amén, amén, walhamdulillahi rabbil alamin.